Hola mis hermanos, un cordial saludo desde Alemania. Y hoy quiero interrumpir mi serie sobre el tema santificado sea tu nombre. La semana pasada hablé del nombre Jehová Jireh, el Señor que es nuestro proveedor. Y en mi plática mencioné de que realmente si uno tiene una buena relación con Dios, que normalmente la prosperidad material también se dará. Entonces una querida hermanita de México me hizo una pregunta muy importante y esta la quiero aclarar hoy porque la considero muy importante de que se diga algo sobre el tema. Me preguntó la hermana lo siguiente: entonces el bienestar económico definitivamente es resultado o reflejo de una buena relación con Dios. Bueno, en primer lugar quisiera pedir disculpas si mi exposición se haya malentendido en el sentido de que yo soy miembro del movimiento de un evangelio de prosperidad en el sentido absoluto. Y pensando en qué contestar a la hermana, realmente me di cuenta de que no hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta rápida, porque normalmente cuando hermanos me preguntan cosas, yo doy una contestación inmediata, pero pensando en el tema me di cuenta de que se requiere una respuesta más amplia para no equivocarnos y para no dar una idea muy limitada e incompleta de lo que realmente la Biblia habla en cuanto a los temas prosperidad, riqueza y pobreza. Entonces me puse a estudiar en la Biblia, a revisar, y claro que no voy a decir que voy a decir todo lo que se pueda decir respecto al tema, pero he encontrado unos puntos que vale la pena reflexionar sobre cómo ve la palabra de Dios los temas riqueza y pobreza. Empezamos entonces con estos términos, riqueza y pobreza. En primer lugar, hay que reconocer que la Biblia habla de una riqueza material y de una pobreza material, pero también habla de una pobreza espiritual y de una riqueza espiritual. Y aquí no hay un idéntico de todos estos. Viendo la Biblia completa, vemos de que el problema de lo que es la pobreza material, la escasez que siempre lleva consigo correspondientes sufrimientos, que escasez y pobreza entraron al mundo con la caída de Adán y Eva. O sea que en esto sí está clara la escritura de que antes de la caída no había pobreza. En el jardín de Edén había abundancia, había paz, había tranquilidad, no había ninguna consecuencia, nada relacionado a lo que se podría llamar pobreza material, incluso física, porque muchas veces la pobreza también lleva a la pérdida de salud física. También cuando ya haya venido Jesús y cuando haya establecido su reino eterno, seguramente ya no va a haber escasez económica, no va a haber pobreza en el sentido material, porque en el reino de Dios y con Dios no existe ni la deficiencia, ni la escasez, ni nada de estos fenómenos que conocemos. Entonces, vivimos en un tiempo en que la misma palabra de Dios declara de que siempre habrá pobres en la tierra. Y lo dice desde, por ejemplo, el libro de Deuteronomio 15:11, donde dice: nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Y en el Nuevo Testamento se confirma de que, porque Pablo le dice a Pedro en Gálatas de que ellos siempre también estarán pensando en atender a los pobres. O sea que los pobres estarán en este mundo hasta cuando venga Jesucristo y haya un cambio fundamental de este mundo. Ahora, el hecho de que la pobreza haya entrado al mundo por medio del pecado de Adán y Eva
esto no nos permite concluir de que cada caso de pobreza tiene que ver con un pecado y una culpa personal del que la está sufriendo. Esto sería injusto y la Biblia no permite este tipo de conclusiones. Los movimientos que predican un evangelio de prosperidad como una ecuación de ser cristiano igual a ser materialmente rico, ellos ignoran de que la Biblia habla de casos de pobreza que no tienen nada que ver con una mala relación con Dios y que ignoran también que no hay una respuesta simplista a esta pregunta del estado económico del creyente, porque está muy complejo el asunto. La Biblia lo revela si uno la estudia, pero si uno la estudia completa y no solamente los pasajes sobre la abundancia y la victoria y la prosperidad. Uno está equivocado si usamos ecuaciones de que cristiano significa ser económicamente próspero. Porque, por ejemplo, la Biblia nos enseña claramente de que hay personas quienes se pueden considerar económicamente ricas, pero Dios los considera espiritualmente pobres. Y viceversa, hay personas a quienes dicen que son espiritualmente pobres, pero es que no se puede hacer ecuaciones matemáticas y absolutas en ese sentido. Pero vamos a la Escritura. Por ejemplo, Jesucristo escribe a la iglesia en Esmirna en Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí Jesús dice claramente que hay cristianos pobres, materialmente pobres, que espiritualmente son ricos. Escribiendo a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:17, Jesús les dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. O sea que aquí hay una iglesia materialmente, hermanos materialmente ricos, prósperos, pero espiritualmente pobres. Y Jesús lo critica severamente, lo sabemos. En Santiago 2:5 leemos un pasaje interesante sobre esta relación de pobreza y riqueza. Santiago dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino y que ha prometido a los que lo aman? Ya desde Proverbios, esta sabiduría de Dios es bien clara, donde en Proverbios 13:7 leemos: hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Vemos entonces de que aquí hay que ver las cosas como Dios las ve. El materialmente rico no necesariamente es rico delante de Dios, porque Dios y Jesucristo lo miden muy diferente que el mundo, o el mundo centrado en los bienes lo estaría evaluando. Entonces para Jesús ciertamente hay una riqueza que es en primer lugar espiritual, y en segundo o tal vez en el tercer lugar una riqueza material. Incluso Jesús muestra por lo que dice de que pobreza y también riqueza son actitudes antes de ser estados de cuentas bancarias. Porque en las bienaventuranzas se nos dice en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Lucas 6:20, donde también habla de las bienaventuranzas, allá omite la palabra en espíritu, porque allá Lucas dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
Entonces la pobreza y la riqueza realmente en cuanto a la Biblia son actitudes, son mentalidades, son disposiciones de mente y no tiene en primer lugar nada que ver con la cantidad de bienes que uno tiene o no tenga. Entonces, yo una vez estudiando este tema hace años me vi un artículo sobre un estudio que se realizó en millonarios que habían perdido todo, o sea que perdieron su fortuna y tuvieron que empezar en cero otra vez. Y se dieron cuenta que muchos de estos millonarios, después de 5 años, solo 5 años, volvieron a ser millonarios otra vez, habiendo empezado otra vez en cero. Al mismo tiempo se estudió la vida de personas económicamente pobres que se habían ganado 1 millón o más en las loterías. Y se dieron cuenta que algunos, no sé cuántos, pero algunos de los que se ganaron una fortuna volvieron a ser tan pobres como habían estado antes de ganarse la lotería en términos de 2 o 3 años después de la ganancia. En un caso en Alemania que leí, un hombre pobre que vivía de la asistencia social y de la ayuda del Estado, 2 veces se ganó más de 1 millón de euros y 2 veces volvió a caer en necesitar ayuda estatal para sobrevivir. O sea que podemos ver que riqueza y pobreza, si no hay una mentalidad correspondiente por adentro, el tener los bienes materiales no necesariamente es el factor decisivo. Aplicando eso al reino de Dios, podemos decir de que la Biblia sí enseña en cierta manera, y por favor no me vayan a malentender en eso. La Biblia enseña que deberíamos tener una mentalidad próspera, una mentalidad como estos millonarios que perdieron todo y volvieron a levantarse. Porque no es el plan de Dios de que la pobreza sea un fenómeno permanente por toda la vida. Porque Dios puede intervenir. Por otro lado, si las circunstancias lo exigen que uno sea pobre el resto de su vida, por lo menos tiene la esperanza de que en el cielo ya no habrá pobreza. Eso sí es algo definitivo. Mas, sin embargo, se ve de que Dios quiere que en su pueblo haya una mentalidad positiva, una mentalidad que sí sabe que yo, con mi Dios, puedo llegar a tener incluso fortunas. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. O sea que Dios nos puede dar las habilidades y el poder para realmente ganar dinero y ser próspero. Pero ese es un asunto de mentalidad y no tanto de tener dinero en la cuenta. Una mentalidad próspera va a prosperar. Una mentalidad de pobreza, aunque le des 1 millón, lo va a terminar en poco tiempo y se va a quedar económicamente pobre otra vez. Yo creo que el problema, como muchos, está siempre en el corazón del ser humano y no tanto en su cuenta bancaria o la cantidad de cosas que posee. Los recursos materiales que un creyente tiene, si es un verdadero creyente, él sabe que los tiene para avanzar al reino de Dios, para invertir en el reino de Dios. Sabe que la prosperidad económica nunca es ni el fin ni la meta del cristiano, porque jamás mi identidad de hijo de Dios dependerá de la cantidad de dinero que tengo o que no tenga, porque mi identidad es una identidad de hijo de Dios y yo sigo siendo hijo de Dios si tengo o si no tengo nada de dinero. A manera personal, yo he tenido tiempos de mi vida en que he sido económicamente considerado pobre porque no tenía ingresos. He pasado tiempos sin ingreso ninguno, pero también he pasado tiempos de tener mucho dinero a mi disposición.
O sea que yo he conocido los dos lados. Yo sé cómo se siente no tener pero ni $1 en la bolsa y teniendo 2 hijas que alimentar. Pero también sé tener mucho dinero y pensar cómo puedo invertir este dinero sabiamente para el avance del reino de Dios. Yo sé que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo material nos viene como añadidura, pero si buscamos primeramente la riqueza y la añadidura, entonces no estamos realmente buscando la justicia de Dios y su reino. La riqueza verdadera del creyente es su relación con Dios, porque si tengo a Dios, yo tengo a todo. Si tengo a Dios, yo puedo estar bien y tranquilo en medio de la miseria, en la enfermedad y la pobreza. Y pues si tengo a Dios, puedo actuar sabiamente si tengo un tiempo próspero. Porque lo que a mí me define es mi relación con Dios, mi posibilidad de tener una comunión con Dios directa. Si tengo a Dios en mi vida, todo lo alrededor y toda mi situación económica es secundaria, definitivamente. Porque eso es lo importante de que nosotros sepamos vivir con Dios en las buenas y en las malas, porque las buenas y las malas no necesariamente tienen que ver con mi calidad de cristiano, sino tiene que ver con mi relación con Dios. Si tengo una relación con Dios, yo estoy bien, aunque no tenga nada. Por ejemplo, se ve esta actitud en Pablo. De Pablo no se puede decir que tenía una mala relación con Dios, mas sin embargo Pablo obviamente experimentó fases de su vida de mucha pobreza, de no tener nada, de estar preso, que cosas por el estilo. Y por eso Pablo en Filipenses 4, 12 al 13, y aquí habla directamente de recursos materiales, aquí habla de tener dinero y de no tener dinero. Y él dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, muy abusado por algunos, se refiere a los recursos económicos y no a otra cosa en este contexto. En Hebreos 10:34 leemos lo siguiente, hablando de cristianos, hablando de gente que sí caminaba con Dios, que estaban muy bien con Dios. Dice lo siguiente: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea que estar bien con Dios no necesariamente garantiza que voy a estar económicamente bien. No se puede realizar esta ecuación. Yo, por otro lado, desconozco en la Biblia que haya un versículo que acuse a los pobres por su estado de pobreza. Al contrario, en toda la Biblia, desde el inicio hasta el fin, vemos de que hay un mandato a la iglesia y al cristiano de atender a los pobres y de ayudar a los pobres. Ya lo leímos en Deuteronomio 15:11. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y Gálatas 2:10 ya lo mencionamos también, donde Pablo dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Oprimir a los pobres, por ejemplo, es un delito que será juzgado por Dios. Esto nos enseña, por ejemplo, el libro de Amós y otros pasajes. La pobreza espiritual, la cual ya tocamos en Apocalipsis 3 con la iglesia de la Odisea, es algo que es criticada fuertemente por Jesús y a lo largo será juzgada severamente por el Señor. Si una pobreza que no es nada buena
es la pobreza espiritual. ¿Pero qué es pobreza espiritual? Una deficiencia en nuestra calidad de relación con Jesús. Si nuestra relación de Jesús no es una de calidad, entonces nosotros somos verdaderamente pobres, miserables y desafortunados, y es tiempo, según Apocalipsis 3, de arrepentirnos. Ahora, viendo de que hay tanta pobreza en el mundo y también hay pobreza entre cristianos, yo he conocido hermanos muy pobres comparado al estándar de vida que tenemos en Europa, muy pobres. Pero algunos de estos hermanos muy pobres eran tal vez los más ricos espiritualmente que he conocido en la India, una vez en la República Dominicana, en las montañas de Guatemala. He visto hermanos tan ricos, pero económicamente no tenían realmente nada de riqueza. Eso es la cosa que Dios mide las cosas muy diferente. Hay causas de pobreza que la Biblia revela, y como es mucho, nada más los voy a ir mencionando y ustedes pueden estudiar los pasajes, y también yo les puedo proporcionar mis notas con todos los versículos con tal de que lo vayan estudiando a fondo en sus casas. La primera forma de causa de pobreza es por culpa personal, porque sí existe pobreza que viene por mi propia culpa. Entre estas cosas se menciona en la Biblia, por ejemplo, la pereza. En Proverbios hay varios pasajes, uno que se repite incluso es un poco de sueño, dormitar, otro poco descansar, mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Se repite varias veces. O sea que ser perezoso puede indicar que es la causa de tu pobreza. Terquedad es otra causa. Son personas que no que no reciben consejos de otros. Y la terquedad en cuanto al económico puede llevar a la pobreza. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Actuar alocadamente, o sea que hay unos que son muy locos en su manera de actuar. Esto puede causar pobreza. Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Son consejos bien sencillos, muy sabios de la palabra de Dios. Otra causa de pobreza personal, por culpa personal, es el término hedonismo, o sea que el amor a los placeres. Caerá en pobreza el hombre que ama los placeres, y el que ama el vino y los perfumes no enriquecerá, dice Proverbios 21:17. Y en el libro de Jueces tenemos un ejemplo grande de causa de pobreza por culpa propia, y eso es la desobediencia a Dios y la idolatría. Todo el libro de Jueces son historias. Israel, estamos hablando de hijos de Dios, desobedecen a Dios, empiezan a adorar otros dioses. Eso puede pasar a cristianos cuando empiezan a adorar, por ejemplo, la prosperidad. Entonces, a estas personas siempre caen en tiempos de pobreza. El libro de Jueces está lleno de ejemplos. La segunda causa de pobreza que menciona la Biblia, la cual he encontrado, es la persecución. Y aquí ya mencionamos Esmirna. Esmirna era una iglesia que sufrió severa persecución, y por causa de la persecución eran económicamente pobres, pero como ya dijimos, espiritualmente reconocidos como ricos por el mismo Jesús. En Hebreos 10:34 ya leímos de que hubo cristianos quienes sufrieron el despojo de sus bienes. Quiere decir que por persecución perdieron sus casas, tal vez perdieron su dinero, tal vez perdieron todo lo material, pero no era problema porque sabían que tenían una herencia en los cielos. Y en el famoso capítulo 11 de Hebreos
donde habla de la fe, leemos algo muy interesante. Estamos hablando de personas que están en la fe, en la plena fe en Jesucristo. Y miren lo que dice aquí, lo cual contradice bastante al Evangelio de prosperidad. Dice que por fe fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Miren, uno puede estar en la fe y pobre materialmente, pero rico en el corazón. La tercera causa por pobreza del cristiano es el pecado de otras personas. Por ejemplo, si un ladrón y un estafador te engaña y te roba algo importante en tu vida, incluso te puede causar pobreza. En lugares pobres, si una persona, por ejemplo, vive de una máquina de coser y con eso tiene su sustento en la vida y se le roban la máquina, lo deja por un tiempo en la pobreza. Y toda la historia humana ha revelado de que las personas que han tenido mucho poder económico han oprimido y han abusado a sus trabajadores y a los pobres realmente, y los han mantenido pobres a propósito. Dios los juzgará, eso lo sabemos, pero también cristianos pueden caer en estas situaciones de que el sistema político, el sistema económico, el sistema religioso puede causar pobreza y puede impedir de que uno salga adelante económicamente. Pero la Biblia dice claramente de que serán juzgados, pero el hecho es de que el pecado y la malicia de otros, sea de personas o de sistemas o de otras instituciones, puede causar realmente pobreza incluso en los cristianos. Santiago es el apóstol, el profeta de la conciencia social en el Nuevo Testamento. Y de Santiago leemos en el capítulo 5, 1 al 4. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Miren qué promesa a los ricos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. O sea que hay pobreza posible también en cristianos, pero también sabemos que habrá justicia un día porque Dios la hará. En mis viajes a la India me pude dar cuenta de que un sistema religioso puede causar pobreza en cristianos. Los cristianos en la India son de las castas más bajas, porque aunque digan que no hay, pero siguen habiendo castas en la India. Y yo tengo desde el 2013 apoyo a un pastor, mi amigo John Kishore, en Andhra Pradesh, en la India. Él tiene un orfanato y también tiene una iglesia. Entonces yo una vez hablando con él, pensando en voz alta de cómo se podrían generar recursos económicos para sostener el orfanato, tuve la idea de que por qué no ponemos un negocio de venta de algo y de las ganancias vamos a sostener a los huérfanos. Entonces mi amigo John dijo, mira Hans, aquí en la India no se puede porque los hindúes tienen el poder económico y los hindúes no permiten que los cristianos suban. Nos dejan vivir así más o menos, pero si un cristiano quiere superarse económicamente, ellos prácticamente lo topan.
O sea que como ellos son los dueños de todas las casas y de todos los locales, no permitirían de que un negocio cristiano prosperara a tal punto de realmente generar tanta ganancia que se podría sostener un orfanato. Eso es pobreza donde no hay soluciones fáciles. Y predicar en la India, a los hermanos de la India, el Evangelio de prosperidad como dogma fijo y absoluto, es una vergüenza, es una ofensa para estos hermanos. Algunos de estos hermanos exponen sus vidas predicando el Evangelio a los hindúes. He conocido a varios y no es nada fácil. Y es difícil hablar en este contexto de prosperidad. Yo sé que también para ellos Dios tiene prosperidad, pero también el sistema es muy, muy, muy difícil de vencer. O sea que estos hermanos son económicamente muy pobres, viven de formas muy humildes, pero espiritualmente son entre los más ricos que he conocido en mi vida. Y ya tengo unos días, hermanos. La cuarta causa de pobreza pueden ser sencillamente eventos naturales como terremotos, hambres, catástrofes naturales, cosas así donde sin que nadie tenga una culpa personal se destruye una ciudad, como a veces pasa con avalanches, con derrumbes y cosas así. Y en nuestro tiempo, adicionalmente a lo que ya la Biblia habla también de terremotos y de catástrofes naturales donde gente y países, pueblos quedaron pobres por un tiempo. En nuestro tiempo incluso que hay amenazas del mundo económico, porque el mundo económico mundial puede colapsar y cuando se quiebra la bolsa de valores, se quiebra todo y hay muchos resultados y pueden quedar pobres también cristianos en estos eventos. Y aquí hay que tener mucho cuidado de no creer de que cada terremoto y que cada diluvio y que cada cosa natural que pasa, que ya es por pecado personal de alguna persona o de algún pueblo. Puede suceder, pero generalmente son efectos de la creación caída con los cuales tenemos que vivir. En la Biblia se anuncian efectos como hambres. En Hechos 11:28, el profeta Agabo anunció una hambre que después se dio en todo el mundo romano. Pablo recogió ofrendas en Grecia y en Turquía, en las iglesias que había fundado, con tal de mandarlas a Jerusalén, donde los hermanos estaban pasando escasez. Y aquí está el punto. Eran hermanos en Cristo, pasando penas económicas, y no es porque estaban en pecado, sino que estaban sufriendo las consecuencias de eventos mayores. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces hay causas por pobreza, pero no toda pobreza es debido a un mal comportamiento. Ahora, si Dios castigara cada pecado que cometemos con pobreza, hubiera mucho más pobres entre cristianos, pero nada más como comentario final de este punto. Un tercer punto que quiero tocar es cuál es el propósito de hermanos ricos, materialmente y espiritualmente ricos en la iglesia y en el reino de Dios. Porque una cosa que hay que enfatizar también es lo siguiente: ser materialmente rico no es necesariamente moralmente mal, no es pecado, no es negativo. Incluso vemos ejemplos en toda la Biblia de hijos de Dios quienes eran económicamente muy prósperos. Nuestro padre Abraham no era un pobre, era un hombre muy, pero muy, muy rico. La historia de Job muestra mucha riqueza, pero de esto voy a decir otra cosa al final. Entonces, por estar en contra de la doctrina errónea de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, por oponerse a este tipo de evangelio, no deberíamos caer en el error de juzgar a todos los ricos en el reino de Dios, porque la verdad es que el reino de Dios
y el avance del Evangelio a nivel mundial necesita a hermanos quienes tienen muchos recursos económicos. Poner una estación de televisión cristiana o una radio cristiana requiere más de lo que las ofrendas de los hermanitos en las iglesias pueden pagar. Y Dios ha dado este don de la afluencia, este don de ser ricos y de generar fortunas y riqueza a algunos hermanos. Y estos hermanos, yo conozco algunos, son personas humildes, no son orgullosos, saben de que sus bienes y su riqueza es un asunto de mayordomía y no es una cosa de que ellos se sientan dueños de lo que tienen. No, ellos están conscientes de que tienen mucho porque Dios les ha dado la responsabilidad de ver por el cuadro mayor. Y entonces no es malo tener mucho dinero. Si uno camina con Dios, el tener mucho dinero puede ser un efecto. No tiene que ser, pero en algunos casos definitivamente se da, porque cumplen propósitos de Dios muy particulares que por otro modo no se cumplirían entre las iglesias. Por ejemplo, Jesús recibió dinero de algunas mujeres que tenían bienes, porque en Lucas, donde está en Lucas 8, 2 y 3, habla de una serie de mujeres quienes ayudaban a Jesús y sus discípulos con sus bienes, dice. O sea que no era nada malo ser rico. Estas mujeres ricas acompañaron a Jesús, algunas hasta su crucifixión. Necesitamos a los hermanos ricos y deberíamos tener mucho cuidado de no juzgar a los hermanos por la riqueza que tienen, porque en la mayoría de los casos Dios mismo les dio este don de generar y este poder de generar fortunas y ganancias con tal de poner estas a la disposición del avance del reino de Dios. Y no todos tenemos la misma sabiduría. Por ejemplo, recordemos el ejemplo de este hombre pobre que se quedó millonario 2 veces, pero volvió a caer en pobreza. ¿Por qué? Porque no tenía la sabiduría, ni la mentalidad correcta, ni la identidad correcta para manejar la riqueza y la volvió a perder. Necesitamos a gente quienes saben manejar y administrar riqueza con tal punto de que no se pierda y que pueda seguir sirviendo a los fines y los propósitos del reino de Dios. Ser rico no es pecado. No se puede decir eso tampoco en la Biblia. Claro que la tentación es de llegar a confiar más en el dinero que el Dios que lo dio. Pero esta tentación la tienen igual los ricos como los pobres y la tenemos que vencer. Cuarto y último punto. La Biblia muestra claramente de que la pobreza material de los hijos de Dios siempre será una pobreza temporal. La Biblia dice lo siguiente: el menesteroso no para siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? O sea que la pobreza económica se puede dar en la vida del cristiano, pero la pobreza material siempre será temporal. En el último caso, como ya mencioné, un día estaremos con Jesús en la gloria y allá se termina definitivamente todo lo que es pobreza, todo lo que es dolor, porque Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. En la historia de Job leemos algunas cosas que ya en cierta manera he mencionado, porque aquí encontramos un hombre quien por Dios mismo es declarado
justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así inicia el libro de Job. Y este hombre tan bueno, con buena relación con Dios, por lo que él sabía, este hombre pierde todo y se queda sin bienes materiales por un tiempo. Las tragedias de Job y la pobreza de Job temporal se dio porque Dios confiaba tanto en este hombre que prácticamente le quiso humillar a Satanás usando a Job como un ejemplo de fidelidad y de integridad. En Job no había ninguna razón por la cual él sufrió todos estos traumas, todas estas pérdidas y también la pérdida de sus bienes, incluso de toda su familia, sus hijos. Miren lo que dice la palabra de Dios, es impresionante. En Job 2:3, Dios hablando con Satanás dice lo siguiente: Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Dios hablando de Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea que no había ninguna razón en Job para que él tuviera que sufrir esta pobreza y estos desastres que sufrió. Nada más era que Dios quería manifestar delante de Satanás que había gente tan fiel que estarían capaces de perder todo y por la pérdida de todos sus bienes no se rajó. Claro, en su soberanía Dios utilizó esta prueba de Job para darle a Job algo mucho más valioso de toda riqueza. Y eso fue una mayor revelación de quién es Dios, porque terminando el libro de Job en capítulo 42, Job dice, de oídas había oído, mas ahora mis ojos ven. Había una profundización de relación entre Dios y Job, en Job y Dios, tan grande, de que esto valía más que todos los bienes y que todos los rebaños y que toda la riqueza material. Y eso es algo que Dios nos da adicionalmente. Quiero concluir lo siguiente. Debemos cuidarnos de no juzgar prematuramente. La Biblia lo enseña claramente en 1 Corintios 4:5. En fin de cuentas, solo Dios conoce los corazones de los que abiertamente son pobres, son ricos. Cara vemos, corazón no sabemos, pero Dios sí. Entonces, la riqueza material puede ser una consecuencia de una buena relación con Dios, pero definitivamente no es la prueba absoluta, porque la pobreza no es una indicación de que la pobreza material no es una indicación que yo esté mal con Dios. La Biblia lo dice bien, bien claro. Hemos visto en estos pasajes de que hay pobres a quienes Dios considera ricos y hay ricos a quienes Dios considera pobres. Y yo pienso que vale la pena que todos tengamos este deseo, que delante de Dios seamos considerados ricos para con Él. Y lo demás, lo que tenga que ver con nuestro estado económico, se lo dejemos a Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Quiero terminar con un consejo muy antiguo del libro de Proverbios del rey Salomón. Es un consejo sabio porque en esta vida como está ahorita, en este tiempo, antes de la venida de Jesucristo, pobreza y riqueza van a seguir a la par. Nos puede tocar ser ricos, nos puede tocar ser pobres un tiempo, pero lo importante es que cultivemos nuestra relación con Dios. Lo máximo que tenemos es tener a Dios como nuestro Padre y a Jesús como nuestro Señor y el Espíritu Santo como nuestro Consolador y nuestro guía. Esta relación con Dios nos capacita para vivir en todo. Seamos pobres, seamos ricos económica y materialmente, no importa, pero
La riqueza que de verdad necesitamos es la riqueza espiritual que se refleja solo y únicamente con una relación con Dios que funcione y que le traiga alegría a nuestro Padre y que nos traiga a nosotros toda bendición que Dios nos quiera dar. Bueno, terminemos con Salomón. En Proverbios 30, 8 al 9 hay un consejo del sabio. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobrezas ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Que Dios nos ayude como siempre a seguir en estas cosas y que Dios nos bendiga a todos con el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, porque eso es lo más rico que pueda haber en esta y en la próxima vida. Hasta la próxima.